El Salmo 51. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Vamos a ponernos en pie para después orar y vamos a leerlo de una forma alternada. Yo comienzo, ustedes siguen. Salmo 51, muy conocido, el Salmo de David, después que tuvo aquel pecado con Betsabé, la esposa de Urías Geteo, y vino Natán el profeta a verle y a amonestarle. Salmo 51, 1 al 7. Yo comienzo y después todos repetimos junto el versículo 7. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por este día. Ahora te pedimos que tú nos bendigas y que tú prepares cada uno de nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra. Úsame como instrumento. Sé con aquellos que están en camino, apresura sus pasos y permite que hoy podamos glorificar y magnificar tu nombre y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y en edificación de nuestras vidas. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, allí tienen en pantalla de lo que vamos a hablar hoy. Van a recibir un material completo. Después se lo voy a entregar. El material le pueden hacer copias, lo pueden repartir a otros, lo pueden usar ustedes en devocionales si quieren. Ninguno de los materiales que nosotros entregamos tiene copyright. Usted sabe que hay algunos que tienen copyright, está prohibido reproducirlo. No, reproduzcanlo. Si quieren le pueden quitar mi nombre, no me interesa. Lo que yo quiero es que la palabra de Dios se dé a conocer. Qué triste es que algunos no permiten que lo que enseñan o publican uno le pueda sacar copias, ¿verdad? Y entonces algunos lo hacen quizás a riesgo, pero no, conmigo no hay problema. Así que todos los materiales que les he dado, todos los estudios pueden hacerle copia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que todo cristiano debe conocer. Y que no solamente, y cuando digo todo cristiano, ahí estoy incluido yo. Este estudio, el cristiano frente al pecado, lo di hace unos quizás 3 años, pero el título era el pastor frente al pecado, porque era en una reunión de pastores, pero entonces lo adapté ahora y le puse el cristiano frente al pecado. Pero el pastor también es cristiano, así que este es el mismo título válido, o sea, el cristiano, ya sea pastor, líder o un simple miembro, frente al pecado. Así que vamos a ver este estudio que estoy seguro que va a ser de bendición. Ahora, ¿qué es pecado? Porque aunque usted no lo crea, hay creyentes que no tienen una idea clara de lo que es pecado. Y entonces nosotros en esta mañana vamos, con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, vamos a ver qué realmente es pecado. Así que el estudio va a ser de gran bendición. Bien, en primer lugar, pecado es el quebrantamiento de la ley divina. Cuando quebrantamos la ley de Dios. Y usted va a tener los textos y yo lo voy a leer. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, hablando de que el pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y aquí no está refiriendo solamente a la ley dada por Dios a través de Moisés al pueblo judío. O sea, está hablando de la ley de Dios establecida en su palabra. O sea, la ley de Dios tiene que ver con todo lo que Dios ha manifestado en su palabra y que quiere que nosotros hagamos. Ahora, usted quiere saber cómo vivir la vida cristiana. Usted quiere saber qué cosa es pecado o no es pecado. Hermano, simplemente hay que leer la Biblia. Pero hay que leerla y hay que creerla y hay que aceptarla. O sea, si la leo y no la acepto, bueno, eso lo hacen los inconversos, eso lo hacen los ateos que la hacen para estudiar. Pero en primer lugar es quebrantamiento de la ley divina. Estamos hablando, contestando la pregunta, ¿qué es pecado? Hacer cosas que son dudosas. Quizás usted no había pensado eso.
Si usted duda en hacer algo, porque no sabe si es pecado o no, mire, no lo haga, porque le va a ser pecado por causa de su conciencia. Vamos a ver que la Biblia habla de esto, y había una situación en la iglesia primitiva en que Pablo lo recomendó. Dice allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Que se había enseñado, y era así, que no se comiera nada sacrificado a los ídolos, y que no se comieran de aquellos animales que la ley había calificado como inmundo dentro del pueblo judío. Ahora usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios se ocupó de decir estos animales son inmundos? El problema es que, recuerden, el pueblo judío estaba rodeado de naciones paganas que hacían todo tipo de prácticas con animales y con cosas, y entonces Dios trató de que su pueblo se mantuviera diferente. Ahora, en este caso aquí, ya en el tiempo de la iglesia, se había prohibido dos cosas solamente: de ahogado y de comer lo sacrificado a los ídolos. Ahora bien, decía Pablo, si usted llega y le ponen la comida y no le dicen nada, o sea, no le dicen que es sacrificado a los ídolos, por causa del que le presentó la comida, usted no pregunta nada, usted se la come. Pero si hay alguna discusión y usted tiene duda, mira, no lo haga. Quizás esto del tiempo bíblico se entendía mejor en aquel tiempo, aunque espero que usted lo entienda. Pero, por ejemplo, si usted cree que fíjese bien, si usted cree que usted va a ir a la playa y eso va a ser malo, mire, no vaya. Tan sencillo como eso. Sí, porque si usted en vez de ir a bañarse va a ver otra cosa, entonces no vaya. Ahora, si usted cree, por ejemplo, digamos que ver cierta película X, no tiene que ser una película pornográfica, no es mucho menos, X es mala, no la vea. Porque dice que si ya usted duda, el que duda le es pecado. Punto. ¿Me entendieron? O sea, cuando yo no hago cosas que son dudosas, eso es pecado. O sea, el hacer cosas dudosas es pecado. O sea, cuando yo dudo de algo, si está bien o está mal. Ahora, cuando ya yo sé que está bien, pues entonces no hay problema. Yo la hago y ya estoy libre de pecado. Pero, por ejemplo, a mí se me dio un caso, estoy hablando hace muchos años, yo tendría unos 18 años, así que ha llovido bastante. Yo fui instruido por un buen pastor en una iglesia bautista muy conservadora y con una buena doctrina. Y entonces ustedes saben que se enseña en la palabra de Dios que uno no puede tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y yo eso lo había aprendido, y entonces yo hice algo que creo que lo hice bien. Yo apliqué mi ley seca, o sea, apliqué la ley seca completa. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, fíjese bien, ¿tomarse una copa de vino es pecado? No, no es pecado. ¿Tomarse un vasito de cerveza es pecado? No. Ahora, no se lo aconsejo, porque el borracho empieza por una tacita de vino, el borracho empieza por una tacita un vaso de cerveza o por una copita de ron. O sea que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el vino es diferente, porque el vino eso es digestivo y hay gente que lo toma después de ciertas comidas. Hermano, no se preocupe, eso no es pecado. Por ejemplo, los españoles cristianos toman vino. Claro, no abuse del vino. Ahora, si el vino ya usted se emborracha, ya es otra cosa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque eso nos lo habían enseñado, de que no debíamos tomar bebidas alcohólicas. Y entonces habían unas hermanas en la iglesia, siempre las hay, que eran muy extremistas. Y entonces dijeron que no se podía tomar cerveza de ninguna forma. Pero ustedes saben, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, que había personas que hacían el arroz con pollo y le echaban cerveza, porque sabía mejor y no había problema, eso se cocinaba. Bueno, había un muchacho en la iglesia que ellos le habían instruido, y entonces la madre, que era inconversa, le hizo el arroz con pollo. Él dijo, no, si quiere cerveza, y se buscó un problema tremendo. Yo no como el arroz con pollo, no tenía nada que ver, ya esa cerveza estaba diluida. Y entonces yo tuve que hablar con él y hablar con las hermanas. Hermana, eso es un extremismo, porque si usted le echa cerveza a un arroz con pollo como usted lo cocina, y a eso se le fue el alcohol, punto. Entonces, ahora, si yo dudo que el comerme el arroz con pollo con cerveza es pecado, no me lo como. Me explico bien. Eso es lo que quiere decir que pecado es el hacer cosas que son dudosas, no podemos hacerlas. Ahora bien, el pecado es no hacer lo bueno. Allí tienen algo muy significativo, allí tienen como dos tumbas. La de Adán dice,
al menos mi esposo, eso supuestamente Eva, al menos mi esposo no se puede quejar, decía, al menos mi esposa no se puede quejar de que no le hice caso. Y claro, ahí fue el error. Y entonces Eva dice, me casé con lo que una vez fue el hombre perfecto. Pero pecado es también no hacer lo bueno. Porque hay gente que dice, no, yo no cometo pecado. Yo no bebo, yo no fumo, o yo no soy fiel a mi esposa, o yo soy bien con mis hijos, yo voy a la iglesia. Sí, pero es que también dejar de hacer lo bueno es pecado. Y vamos a ver qué cosa es lo bueno para hacerlo. Ahora, dice Santiago, y por eso esto es un estudio completo de qué es pecado, porque si no sé lo que es pecado, entonces no puedo enfrentarme a él y hacer lo que a Dios agrada. Dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que vamos a suponer que yo no cometo ningún pecado, pero no hago lo bueno, me es pecado también. Por ejemplo, ¿qué es lo bueno? Hablarles a otros de Cristo, comportarme bien con mi esposa, amar a mis hijos, ayudar al necesitado, a consolar al hermano que está triste, que eso son cosas buenas. Cuando no las hago, también es pecado. O sea, dejar de hacer lo bueno. Fíjense el concepto de pecado que quizás nosotros tenemos. O sea, que cuando yo dejo de hacer lo bueno, también estoy cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque si tengo la capacidad de hacerlo y no lo hago, le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú dices en tu palabra. Entonces, tenemos que hacer lo bueno. Orar todos los días. Miren, todos los días, y si no haga la prueba, después me va a decir, pastor, ¿verdad que así funciona? Dice, Señor, permíteme que hoy pueda hacer algo bueno. Y usted verá que usted lo va a hacer. Dios le va a dar la oportunidad de poder consolar a alguien, de poder animar a alguien. Alguien le llamó, oye, mira, estoy muy triste, bueno, vamos a orar. Eso es algo bueno. Entonces, vamos a proponer, todos los días podemos hacer algo bueno. Ahora, usted dirá, bueno, y si nadie me llama, no visito a nadie, no salió de la casa, sí, pero usted puede orar. Cuando usted ora por los enfermos, usted está haciendo algo bueno. Cuando usted ora por el que está necesitado, usted está haciendo algo bueno. Entonces, siempre es posible hacer lo bueno. Así que el no hacer lo bueno también es pecado. Ahora, no creer a Dios también es pecado. Todo lo que no agrada a Dios es pecado. ¿Qué dice Hebreos? Fíjense, no creer a Dios. Algunos dirán, bueno, pastor, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Sí, pero no crees en las promesas de Dios. No crees en el poder de Dios, no crees que Dios puede obrar en cualquier situación, entonces estás dudando de Dios. Entonces dice que no creer a Dios, eso es pecado. Ahora fíjense lo que dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, yo tengo que creer que Dios en verdad es real, que Dios es poderoso. Y cuando yo no creo a Dios, entonces yo estoy cometiendo pecado. Porque dice que el no creer a Dios no le agrada a Él, y todo lo que no agrada a Dios es pecado. O sea, yo tengo que creer que Dios es todopoderoso. Miren, no importa la situación que podamos tener, Dios puede obrar. Ahora yo tengo que confiar en Él. Porque si yo no confío en Él, la fe no se pone en acción. Por ejemplo, vamos a suponer que usted confía en mí, yo confío en usted, pero no lo dejo entrar a mi casa. Entonces, ¿qué confianza es esa? No hay confianza. O sea, cuando yo confío en usted y usted confía en mí, hay confianza. ¿Cuál es el problema? No, mire, necesito ir, pero yo estoy fuera. Bueno, yo te doy la llave, pasa por ahí y recojo lo que te hace falta. Hay confianza. Entonces, Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Mire, yo les hablaba de estos hermanos que estamos orando. Hay situaciones muy difíciles, pero bueno, hay que confiar en Dios. En medio de cualquier situación, Dios va a orar. Hoy puse el Salmo 46 y puse que cuando estamos necesitados, eso fue en Facebook, siempre pongo un mensajito todos los días, cuando estamos necesitados, cuando estamos angustiados, lo que queremos es una pronta ayuda. Pero ¿qué pasa? Que a veces no la tenemos porque la familia está ocupada, está de viaje, o otros porque no quieren. Pero tenemos un Dios tan bueno que dice que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro amparo y fortaleza. O sea, no solamente nos ayuda, y es poderoso para hacerlo, sino que nos ayuda enseguida, pronto. No tenemos que esperar por Él, porque Dios siempre está disponible. Miren, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, la mayoría de los casos, hay sucesiones, yo estoy seguro que desean ayudar, pero hay veces que no pueden.
Porque, por ejemplo, aquí hay hermanos como Mayra, bueno, cualquiera de ustedes, que José o Oreste, no sé, que tenemos quizás los hijos lejos. Bueno, quizás no pueden venir, pero no es porque no quieran, es porque no pueden. Pero qué bueno es que Dios siempre puede. Entonces, qué bueno es saber que yo tengo que confiar en Dios. Bueno, no, eso es. Ahora, cuando yo no creo que Dios me puede ayudar, que yo debo confiar en Él, entonces eso también es pecado. O sea, no creer en las promesas de Dios y en su poder. Ahora, algunos dicen, mis pecados son pequeños, ¿por qué me voy a preocupar? ¿No han oído esto decir una mentirita gris o una mentirita blanca? No hay ni mentira gris, ni mentira negra, todas son mentiras, punto. Y los mentirosos dicen que no entrarán al reino de los cielos. Claro, no vaya a pensar que si usted un día dice una mentira, por su naturaleza humana, usted se va a condenar por eso. Pero no debemos vivir en la mentira. Vivimos en un mundo en que la gente no habla casi verdad. O la verdad está excluida, todo es mentira. Desde que usted comienza a hablar le están diciendo mentira. Pero una mentira de esa tremenda, ¿verdad? Bueno, miren, mi nieta vino ahora de Houston, tuvo problemas con la lluvia allá, se atrasó el vuelo, tuvieron la noche en el hospital, y entonces había alquilado un carro, porque ella tenía que hacer algo en Miami, y entonces cuando alquiló el carro le dijeron $87 por X tiempo el que ella iba a estar. Cuando llega al aeropuerto, le dicen, sí, son 87, pero tiene que pagar, un ejemplo, y ahora no me acuerdo, me lo explicó anoche, estábamos allá pasando un tiempo en casa de mi hija. Bueno, son 25 por esto, 15 por esto, 10 por lo otro, esto no estaba incluido. Al resumen, $200. Wow. Es mentira, pim. Oye, entonces usted no puede creer lo que le anuncian. Ahora, lo que Dios anuncia, yo sí lo puedo creer. Entonces, ¿mis pecados son pequeños? No, todos los pecados son iguales delante de Dios. Así que no diga mentiras, ni grande ni chiquita, porque entonces se va a convertir en un mentiroso. Y cuando usted dice una mentira chiquita, ¿qué pasa? Que después le da una mentira mediana y después dice la mentira grande. O sea, ese es el problema, es un riesgo, ¿verdad? Ahora bien, porque no puedo decir que el pecado no agrada a Dios, porque todo pecado, dice la Biblia, nos separa de Dios. O sea, el pecado grande o chiquito nos separa de Dios. No puedo practicar el pecado porque una cosa trae la otra. No se recuerdan, vamos a la mente porque trato de ilustrar esto para captar la idea del mensaje. ¿Qué pasa con una bola de nieve pequeña que usted la tira en una loma? Cuando va rodando, va creciendo y llega al final. Entonces eso es igual. Ahora usted comienza en su hogar con mentiritas pequeñas. Y después dice, bueno, y si hay una mentira pequeña, ¿por qué no la puedo decir mediana? Y si la dije mediana y dije 2, ¿por qué no puedo decir 3 grandes? Hermano, ya se acabó el hogar. Porque cuando comienza la mentira en el hogar, hay un problema grande. Porque entonces empieza la desconfianza del esposo con la esposa, del hijo con el padre, del padre con el hijo, de los abuelos con los nietos. No digamos mentiras, oremos por ello. Acuérdense que Dios es verdad y dice que no hay ninguna mentira en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Tenemos que ser veraces, ¿verdad? Y dice la Biblia, hablad verdad cada uno con otro, cada uno con su prójimo. O sea, no podemos practicar la mentira. Ahora, ¿qué dice Isaías 59? Que todo pecado nos separa de Dios, sea grande o pequeño. Así que no puedo decir que mis pecados son pequeños. Dice allí Isaías 59, versículo 2. Le decía a su pueblo, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no ver. O sea, que cuando yo estoy en pecado, cometo pecado, eso me separa de Dios, porque Dios es verdad. Dios no dice ni mentiras grises, ni mentiras blancas, ni mentiras negras, no dice ninguna. Ahora bien, miren, les voy a dar un consejo. Hay veces que usted no puede decir algo por no herir. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Pues no diga nada. Quédese callado la boca, no diga nada. Mire, hay veces que tenemos que decir la verdad y no podemos evitarla. Y esto lo he dicho otras veces, cuando a mi hijo le detectaron el cáncer en el cerebro, nadie se atrevía a decírselo, ni la esposa, era muy difícil, los hijos menos, mi esposa menos, y tuve que ser yo. No me fue fácil. Ahí sí no podía decirle otra cosa, porque el médico hay que decirse, si no se lo dicen ustedes, se lo decimos nosotros. Entonces, que se lo dijera el médico, se lo decíamos nosotros. Pero cuando usted puede evitar de no decir algo que va a herir, no le diga una mentira, no diga nada. Punto.
A veces el silencio es lo mejor. O sea, que si oramos, podemos vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque usted va a poder decir, no, pastor, es que hay situaciones en que uno no sabe qué hacer. Bueno, muérdete la lengua, no digas nada. Pero no digas mentira, porque la mentira es pecado. Así que todo pecado nos separa de Dios. Ahora bien, también porque todo pecado esclaviza, sea grande o sea chiquito, todo pecado esclaviza. Vamos a ver qué dice allí Juan 8:34. El Señor lo enseñó y el asunto con esto del cristiano frente al pecado es que tiene apoyo bíblico. O sea, si yo conozco esto, yo sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Dice, Jesús les respondió, esto era hablando de que la verdad os hará libre, y entonces los fariseos y los escribas dicen, nosotros nunca hemos tenido a nadie, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, y esto era una mentira porque el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Y entonces Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Ahora, no importa si el pecado es grande y chiquito, te esclaviza. Vamos a suponer que todos los días usted hace algo que es indebido, pero es pequeño, usted está esclavizado. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Porque lo ata. Bueno, ore a Dios, Señor, quítame esto, punto. Sea el que sea, yo no voy a mencionar ninguno, sea el que sea. Piense en un pecado que le ata. Bueno, usted puede orar, Señor, quítame esto. Porque lo está esclavizando. Porque, ¿cómo eran los esclavos? Los esclavos tenían que obedecer al amo, no había discusión. Tienes que hacer esto y punto. Entonces, el pecado lo cautiva a uno, lo esclaviza a uno, y entonces uno vive en el pecado y el pecado se convierte en el amo de uno. Así que todo pecado esclavizará. ¿Por qué no podemos decir que nuestros pecados son pequeños? Porque todo pecado impide la entrada al cielo. O sea, todo pecado. Si practicamos el pecado, todo pecado impide la entrada al cielo. Vamos a ver qué dice allí en 1 Corintios, capítulo 6. Ahora, cuando usted quiera conocer algo a través de una pregunta que usted se haga, ¿a dónde tiene que ir? A la Biblia. Señor, ¿esto está bien o está mal? De seguro que el Señor, si está mal, le va a decir está mal. Y si está bien, lo va a probar. Pero no trate de escudarse en las filosofías humanas. Una vez, hace muchos años también, estando yo en Cuba, hubo una hermana de la iglesia muy fiel, menos mal que después hablamos con ella y reaccionó. Se había enamorado de un hombre que estaba casado. Y entonces ella trató de arreglar la escritura para decir que no, que aquello no estaba mal porque el amor era puro. Le dije, no, eso no tiene arreglo, fulana. Eso está mal. A la luz de la Biblia, eso es adulterio. Te vas a enredar con un hombre casado, vas a romper un hogar. O sea, nosotros no podemos tratar de lo que es pecado, tratar de arreglarlo con Dios, porque Dios no va a entrar en arreglos. Por ejemplo, ¿qué hizo David cuando pecó? David hizo algo muy horrible, traicionó a su amigo, que era Urías Geteo, uno de sus fieles soldados, convivió con Betsabé todavía estando con Urías Geteo, cometió adulterio. Pero, ¿qué hizo David? David no argumentó con Dios, no, Dios, tú sabes, yo soy el elegido, tú sabes. No, le dijo, no es pecado, límpiame con hisopo. Señor, tengo vergüenza de lo que hice. Y David se arrepintió, punto. Pero no podemos argumentar con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todo pecado impide la entrada al cielo. Dice 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, escuche bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué se hace entonces? Bueno, por ejemplo, yo soy un pequeño estafador, pero no soy, digamos, un adúltero. No, el adúltero y el estafador están juntos en la misma lista. Dice, bueno, yo robo poquitas cosas. Dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Si usted lee la lista, allí no hay excepción. Gracias. Allí no hay excepción.
Toda esta lista de pecados dice que no entrarán en el reino de Dios. Dice, no se dejen engañar o no seáis engañados, o no erréis. Los fornicarios, o sea, tener relaciones con la que no es tu esposa, ni los idólatras, el que se adora a otro que no debe, ni los adúlteros, tener relaciones con una persona casada, los afeminados, los que cambian el sexo y hacen relaciones con el mismo sexo, los que se echan con varones, más claro ni el agua. Hoy se quiere de que uno no hable de esto, los gobiernos, ¿por qué? Porque hay un movimiento mundial acerca de esto. Hay países donde en la radio un pastor, si habla de esto, le cancelan el programa. Tan sencillo como eso. Pero no es bíblico, entonces vamos a arreglar la Biblia. Eso es condenable. Ahora, también dice, ni los ladrones. Ahora, usted dirá, bueno, pues pastor, yo no soy ladrón, yo no he robado ningún banco. Sí, pero robaste al amigo tuyo o al familiar tuyo que le dijiste que le ibas a dar un dinero y no se lo diste, o él te prestó un dinero y después tú le devolviste la mitad. Porque no, tú eres, oye, somos familia, ¿qué pasa? No estafaste. Porque si yo hago un compromiso con ustedes, oye, yo te doy tanto, tengo que devolverlo tanto. Así que no. Y los avaros, aquellos que la avaricia los consume. Bueno, y ahí sigue la lista, los borrachos. Así que, hermano, todo pecado impide la entrada al reino de Dios. No podemos hacer. Ahora, ¿cómo puedo ser limpio de mis pecados? Muy sencillo. ¿Cómo puedo ser limpio de mis pecados? Bueno, dice que solo a través de la sangre. En Levítico 17:11, y estoy hablando de los pecados que el hombre no puede quitar, solamente Dios. En Levítico 17:11 dice qué se hacía con la sangre. Y por eso es que a veces erróneamente los falsos profetas toman estos textos para tergiversarlos. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado, la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras armas, y la misma sangre hará expiación de toda persona. Lo que estaba hablando Moisés, que Dios le había revelado, era que el pueblo tenía que expiar su pecado por medio del cordero que se sacrificaba y que se esparcía la sangre. Ahora, este pasaje dice aquí, que es el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces este versículo lo toman los testigos de Jehová y no se hacen transfusiones. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Esto está hablando de los sacrificios que se hacían en el tiempo antiguo y que estaba mirando al sacrificio que iba a hacer Cristo en la cruz. Porque vamos a ver, ¿qué cosa es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo. No es la sangre de Abraham, no es la sangre de un profeta X. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado porque es el Cordero perfecto. Y de eso habla Hebreos 9, porque todos aquellos sacrificios estaban mirando a Cristo. Así que puedo solamente ser limpio de mis pecados solo a través de la sangre, pero no de cualquier sangre, de la sangre de Cristo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tan sencillo como eso. ¿O ustedes creen que Cristo derramó su sangre en la cruz por gusto? No, la derramó porque había que derramarla, porque estaba establecido por Dios. Ahora voy a discutir yo con Dios, Señor, ¿por qué razón hizo falta que tu hijo muriera en la cruz? Porque eso fue lo que Dios decidió. Era la única forma que Dios había enseñado a través de Israel, de donde vino el Mesías, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, porque era el sacrificio más grande que se podía hacer. Entonces yo tengo que decir, Señor, permite que tú que me has perdonado de mis pecados a través de tu sangre, yo ore todos los días por no pecar. ¿Que pecamos todos los días? Claro que sí, porque un pensamiento es pecado, un sentimiento, una mirada. Y hacerlo así, ¿y qué le pasa? Eso es pecado, está despreciando. Si esto no habla, usted se cree que eso es pecado, eso es desprecio. Así que todo es pecado. Entonces yo tengo que tener un corazón limpio, un corazón, como decía David, renuévame, Señor, y que mi corazón esté limpio, límpiame con hisopo. Así que solo puedo ser limpio a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que me va a dar a mí la limpieza de mis pecados y darme una vida que agrade a Él y que yo pueda ser aceptable. Dice allí en Mateo 26, cuando Cristo estableció la cena, en Mateo 26, 28, dice, cuando celebró la cena con sus discípulos antes de ser sacrificado, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cada vez que vea la palabra remisión quiere decir perdón. Cristo derramó su sangre para perdón de mis pecados.
Así que, ahora, primera de Juan, capítulo 1, porque la Biblia a veces hay que coger un pasaje y buscar otro para poder entenderlo mejor. Primera de Juan 1, 6 y 7 todavía es más claro, o lo entendemos mejor, no es que de Cristo no haya sido claro. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo o con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No de algunos, de todo pecado. Y Cristo pagó por mis pecados. Esto me ayudó mucho una de las veces que yo lo veía hace muchos años. Cristo pagó por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. Eso no me autoriza a pecar. Pero si no hubiera pagado por todos mis pecados, hermano, nadie fuera al cielo. Porque todos los días pecamos. Por eso es que todos los días hay que pedir perdón a Dios. Señor, perdóname. Y no se recuerdan que la oración modelo, que ya lo dimos, es: Señor, perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos los días ofendemos. Son las 10:30. No sé a qué hora usted se levantó, a las 6, a las 7, a las 8. ¿Cuántos pecados ya usted cometió? No me los diga. Un pensamiento, un sentimiento, algo en el subconsciente que usted lo tiene guardado no sé desde cuándo. Por lo menos 1 o 2. Vaya, no le voy a decir cantidad. Ah, no, pastor, ninguno. Sí, porque usted no se acuerda. Porque está en el subconsciente, usted se lo olvidó. Entonces, por eso todos los días: Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Nosotros éramos los que debíamos morir. Eso lo enseña Hebreos, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Por eso es que la epístola a los Hebreos, que algunos creen que haya sido Pablo, aunque no hay seguridad, y por eso se dice el autor de la epístola a los Hebreos, estaba dedicada únicamente para el pueblo judío, pero también para los cristianos. ¿Por qué? Porque aquí en Hebreos se trata de explicar por qué todos aquellos sacrificios de la antigüedad fueron necesarios mirando al Mesías. Y entonces en Hebreos 9, 24 al 26 dice: porque no entró Cristo en el santuario, está hablando del templo, que los judíos lo conocían muy bien, hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, eso era en el tiempo antiguo, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, que el sacerdote una vez al año ofrecía pecado por todo el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados todos los días, pero Cristo entró no en el templo, sino no en el lugar santísimo del templo, sino en el cielo mismo, y se ofreció de una vez y para siempre. Yo soy limpio de mis pecados por la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, ahora tengo que decir: Señor, ayúdame a que yo pueda orar todos los días para no cometer pecado, para perdonar a mi hermano, para sobrellevar a mi familia, para sobrellevar quizás al vecino que tengo, quizás a un familiar o a un empleado, uno que yo trabajo con él, o sea, el que sea. Ayúdame, porque yo tengo que cada día, eso es lo que se llama el proceso de santificación. Cuando uno cree, uno es apartado para Dios, o sea, santo quiere decir apartado para Dios. Que no puedo lograr la santificación completa aquí, claro que no, pero no me puedo conformar con quedarme estancado. Tengo que cada día, como decía Pablo, dejando lo que está atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada día tengo que ser más santo. Ahora, la santificación completa en el cielo. Pero la santificación es un proceso. ¿Cuándo comienza? Cuando usted cree. ¿Cuándo termina? Cuando usted se muere. Y digo, cuando usted está en la eternidad, porque ya se completó. Ya usted tiene un cuerpo glorificado, santificado, inmortal, incorruptible. Pero el proceso de santificación es diario. Ahora, yo no me puedo santificar, yo nunca oro, no leo la Biblia, no vengo a la iglesia, no oigo mensajes. O sea, ¿cómo me voy a santificar? Eso no es así por arte de magia. Así que Dios nos ayude para que podamos buscar cada día la presencia de Dios. Cristo murió por nosotros. Eso nos debe mover a ser fieles, ¿verdad? Lo dio el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Dios encarnado, murió por mis pecados. Tanto amor que tuvo por mí, yo debo de orar. Dice este pasaje,
Bueno, voy a leer el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, él no tenía que morir por... El bueno murió por el impío, por el malvado. El que tenía que estar en la cruz era tú y yo, y él ocupó mi lugar, ocupó tu lugar. Bueno, Señor, ayúdame a ser agradecido, porque tú obraste la redención a favor mío, y me diste paz, me diste gozo, me diste esperanza, y ayúdame para yo vivir una vida sin pecado. Solo tenemos que creer verdaderamente en Cristo y confesar nuestros pecados si queremos en verdad que Cristo nos perdone. Fíjense cómo lo puse. Solo tenemos que creer verdaderamente, no creer de que yo creo. Porque si usted le pregunta a una persona, todo el mundo cree. Todo el mundo. Hasta los ateos creen. No, yo sí creo en Dios. ¿Pero en qué Dios tú crees? Ahora, tú crees en Dios y tú obedeces a Dios, tú guardas su palabra, tú conoces su palabra, tú sabes cómo es Dios, tú sabes lo que le agrada. No, bueno, entonces ¿qué? Entonces tú no crees en Dios. Tú dices creer en Dios. Para creer en Dios yo tengo que conocer a Dios. Así que tenemos que creer verdaderamente y confesar nuestros pecados. Juan, acuérdense que el apóstol Juan, al cual Dios le reveló lo referente al reino eterno de Dios, fue el discípulo que más duró. Se cree que el apóstol Juan murió con más de 100 años. Él fue deportado a la isla de Patmos y quizás murió hasta de viejo. Algunos dicen que murió el mismo imperio romano, pero fue el que más duró. Por lo menos duró más de 100 años. ¿Se acuerdan cuando Pedro y cuando Juan, y él dijo que si yo quiero que él quede, que a ti? Le dijo a Pedro, y entonces se corrió entre los discípulos de que Juan nunca iba a morir. Y entonces Cristo advirtió, no es que él no vaya a morir, que si yo quiero que él quede más tiempo, tú estás tranquilo, tú haz tu obra. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios unos vivimos más años que otros, ¿no es así? Yo he visto hermanos muy fieles que han muerto a los 40 años, a los 30 años, y he visto otros que han muerto a los 100. O sea, Dios tiene un propósito con cada vida. Entonces yo tengo que creer eso, yo tengo que decir, Señor, gracias por la vida que me has dado, y tú me vas a tener aquí hasta que tú quieras, porque Dios tiene un propósito. Así que solo tenemos que creer verdaderamente en Cristo y confesar nuestros pecados. Dice primera de Juan 1, 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, hay algunos creyentes que dicen que no tienen pecado, porque no conocen la Escritura, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, algunos dicen, no, yo no soy pecador. Entonces estás haciendo a Dios mentiroso porque la palabra dice que tú eres pecador. ¿No lo han oído? Yo los he conocido. No, yo no soy pecador. Yo no hago esto, no hago lo otro, sí, pero es que todos somos pecadores, dice la Biblia. Y si tú dices que tú no eres pecador, entonces si Dios dice que tú eres pecador, entonces tú estás haciendo a Dios mentiroso. Así que dice que si confesamos nuestros pecados verdaderamente, dice que Cristo y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es eso, ¿verdad? Porque algunos nacieron en hogares cristianos, gloria a Dios por ello, pero otros no nacimos en hogares cristianos. Recuerde por un momento cuántas cosas usted hacía que no agradaban a Dios, ¿verdad? Bueno, Dios nos limpió, nos perdonó. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, Señor, ayúdame a vivir cada día agradándote a ti. Así que solo vamos a obtener el perdón de nuestros pecados si los confesamos, creemos verdaderamente y confesamos nuestros pecados a Dios. Y el cristiano y su actitud frente a la tentación y el pecado. Vamos a terminar con esto, pero solamente lo vamos a mencionar. Tenemos que orar por nosotros en todo momento y tomar la armadura de Dios. Nuestra lucha no es solamente contra sangre y carne, sino contra principados. Bueno, eso está allí en Efesios 6. O sea, ¿qué debo hacer? Bueno, tenemos que orar por nosotros, ¿verdad? En todo momento y tomar la armadura de Dios. O sea, no podemos orar por acumulación. O sea, hoy oré. Estoy poniendo un ejemplo, hermano. Hoy yo oro todos los días un ejemplo, 10 minutos, estoy poniendo, o 15 minutos, lo que usted quiera. Yo voy a orar 45, pero entonces me voy a coger unas vacaciones y no oro hasta la semana que viene. Eso no funciona. ¿Me explico? Usted no puede orar por acumulación. Hay que orar todos los días,
Porque todos los días necesitamos el poder de Dios. Y todos los días no son iguales. O todos los días son iguales. No. Hay días con más adversidad. Hay días en que necesitamos más de Dios. Hay días que se complica más. Todos los días necesitamos orar. Entonces necesitamos orar en todo momento, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esto va a tener el material y va a tener allí el de eso. Y lo otro es que tenemos que tener presente que como humanos podemos ceder al pecado. Allí está en Mateo 18. Pablo decía allí en Romanos que tengo una lucha. Lo que yo quiero no hago, y lo que hago y lo que quiero hacer no lo hago. O sea, viene una lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Esa lucha la tenemos nosotros también. Pero ¿qué pasa? Que a veces entonces dejamos que el hombre carnal tumbe al hombre espiritual. No, tengo que orar, Señor, permite que yo pueda vencer esto con tu ayuda. No puede ser de otra forma. Reconocer nuestro estado carnal, pero buscar lo espiritual. Entonces hay quien dice, no, tú sabes, yo soy, tú me conoces, hijo, tú me conoces, tú sabes cómo soy yo, tú sabes lo malo que yo he sido. He mejorado algo, pero ahí me quedé. No, eso no funciona así. Tienes que ser cada día mejor. El carácter tienes que cambiarlo un poco, tienes que moderarlo. No, pero tú sabes que yo soy un mal hablado. Sí, pero tienes que mejorar tu hablar. Pero tú sabes que yo soy un mal pensado, pero tienes que mejorar tus pensamientos. Pero tú sabes que yo soy un hombre que me fajo con cualquiera. Sí, pero no te puedes fajar con cualquiera porque eres un hijo de Dios y tienes que buscar la paz. ¿Estamos claros o no? Digo, eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Ahora, si usted no tiene la Biblia, usted tiene otro libro, bueno, pues guardamos esto y entonces hacemos lo que nos dé la gana. No, eso no es así. Gracias a Dios, porque tenemos que luchar y buscar lo espiritual. Y reconocer y entender que nuestra competencia proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y voy a leer ese pasaje y con eso vamos a terminar para tener un tiempito para que usted pueda, si quiere, tomar coffee. O sea, reconocer y entender que nuestra competencia proviene de Dios y no de nosotros mismos. Dice allí en 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5. Ahí está el éxito, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 3, 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, pues, algunos dicen, no, yo soy competente. Yo llevo 50 años en el Evangelio, a mí no es que me haga cuento, si no es que te haga cuento, pero si no ora, vas a fracasar, vas a cometer pecado, vas a tambalearte. Nuestra competencia proviene de Dios, pero ¿cómo yo quiero esa competencia? Orando diariamente. Señor, ayúdame en mi debilidad, porque te necesito. Y cuando yo hago eso, estoy reconociendo que tengo que depender de Dios y que yo soy un inmundo pecador, que Cristo me limpió con su sangre y que ahora me va a presentar allí en su reino eterno con un cuerpo glorificado, inmortal y santificado. Pero no puedo envanecer. Así que nuestra competencia proviene de Dios. Bien, vamos a orar, vamos a repartir el material y entonces después hay un tiempito para si quiere tomar coffee y lo demás, y a las 11 en punto vamos a comenzar el culto. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tu palabra enseña claramente. ¿Qué es pecado? ¿Qué debemos hacer frente a él? ¿Cómo debemos combatirlo? Y reconocer de que la única forma de ser limpio de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, creyendo verdaderamente en él y recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Bendice a cada hermano aquí presente y ayúdanos para que podamos llevar este mensaje de esperanza a aquellos que no lo conocen. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.